Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo. Mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que... Bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Hoy les prometo otro programón a toda política. Van a estar acá en algunos minutitos el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Carlos Brandán, con una alegría muy particular. Después de más de 20 años logró la Federación de Empleados Municipales derogar la ley famosa Atanasov, la ley 11.757, una ley que imposibilitaba al empleado municipal de tener, por ejemplo, paritarias, de tener, por ejemplo, los usos y elementos que deberían darle a los empleados municipales, o de que quedar a merced del intendente de turno. Bueno, esto supuestamente con esta ley se acaba, podría venir un nuevo estatuto o directamente las federaciones tendrán que año tras año ver los aumentos salariales de los empleados municipales en paritarias. Es una muy buena y vamos a festejarlo prácticamente acá con Carlos Brandán, que vale decir que desde que lo conozco, recuerdo una nota ya por el 2009, donde era una de las asunciones que hacían en el Cine Teatro Roma este sindicato, y donde planteaban esta cuestión de la ley Atanasov. Le estoy diciendo allá por el 2009, así que fíjese cuántos años. Pero estamos hablando más de 20 años, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, así que bienvenido, y de todo esto vamos a hablar por supuesto con Carlos Brandán, y además de circunstancias o temas que tienen que ver referidos a los trabajadores municipales acá en Marcos Paz, en nuestro distrito, y qué va a pasar de ahora en más. Sin esta ley ya le va a ir a pedir un aumento al intendente. Bueno, esto lo vamos a charlar con Brandán. Además, vamos a tener acá en Los Protagonistas, después la verdad de bastante tiempo, el ex edil Oscar Marco, hoy actual funcionario de la gestión Ricardo Curuché en gestión operativa. ¿Qué es esto? ¿Qué diferencia hay, ¿no?, entre el Consejo y el Ejecutivo? Extraña el Consejo, un concejal que estuvo muchos años, muchos periodos ahí en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Por supuesto, vamos a hablar de cuestiones ligadas al gobierno nacional, provincial, al Frente Grande. ¿Tiene candidato el Frente Grande para las PASO 2015? Bueno, vamos a tratar de ver si podemos sacar alguna puntita con Oscar Marco. Y como siempre, en el último bloque, vamos a intentar reflexionar con usted acerca de algunas cuestiones que hemos vivido en este programa. Así que vamos a una pequeña pausa y ya estamos con ellos, los protagonistas. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. ¿Sabías que en Marcos Paz ya tenemos nuestro Día Verde? Cada barrio de nuestro pueblo tiene asignado un día para sacar los residuos reciclables identificados en su bolsa verde y así poder realizar la recolección diferenciada casa por casa.
Esta es nuestra manera de ayudar al funcionamiento de la planta de separación de residuos Ecopunto. ¿Te acordás cuántos años esperamos tener una planta de separación de residuos? Ahora, que funcione bien, también depende de nosotros. Informate en www.marcospaz.gov.ar. ¿Y vos, ya sabés cuál es tu día verde? Ahora el cuidado de Marcos Paz está en tus manos. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Continuamos en Los Protagonistas. Usted, si está en la televisión pública, en la franja del Canal 4, lo está observando, por supuesto, seguramente lo conoce, pero amerita presentación porque además va por la radio pública los domingos después de Horizonte Sur, a partir de las 15:30, y en la TV pública, en el Canal 4, los viernes a partir de las 12 del mediodía, y después por la noche, tipo entre 21 y 21:30. Estamos con Carlos Grandán, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por invitarme. Carlos, con una muy buena noticia, después de tanto tiempo se logró la derogación de la ley 11.757, la famosa ley llamada Atanasov. Costó, pero llegó el momento. Sí, llevó muchos años de lucha, movilizaciones, corte de ruta, visita a distintos diputados, Ministerio de Trabajo, Casa de Gobierno, y salió en un momento que no la esperábamos. Nosotros movilizamos hace 15 días La Plata, donde nos juntamos con el presidente de la legislatura, González, y los distintos presidentes del bloque, y se habían comprometido que durante este mes, que tienen 2 sesiones, iban a tratar la derogación de la ley. Se adelantó la justicia y la Suprema Corte de Justicia bonaerense el día viernes pasado hizo lugar a una denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro y de Avellaneda, y bueno, dieron a esta ley como que no sirve más. Inaplicable, eso es lo que dice la Corte Suprema. Exacto, inaplicable, y encima lo hicieron en forma definitiva, que no le dejan lugar a ningún intendente para poder hacer otro reclamo. Digo, Carlos, ¿y por qué costó tanto? Porque este reclamo que ahora da lugar la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tardó 20 años en reconocer esto. Sí, lo que pasa que durante todo ese tiempo, culpa también fue nuestra, que dejamos que el poder político avasalle los derechos que habíamos conseguido para los trabajadores. Y bueno, lo que esta ley al fin llega, lo que hacen en este momento es poner un poco de igualdad entre el trabajador municipal y los trabajadores privados. A ver, ¿en qué consistía esta ley? ¿Por qué era tan perjudicial para el empleo municipal? Esta ley le servía exclusivamente a los intendentes, porque hicieron del trabajo municipal una dádiva, y incluso para ellos mismos no era conveniente, porque al aplicar esta ley el municipio dejaba de tener autonomía. Así que ahora cambian totalmente, tanto como para el intendente como para el gremio. ¿Cuántas movilizaciones realizaron, te acordás? Muchísimas, creo que fueron más de 20. Ajá. Más de 20, sí, fuimos a La Plata, fuimos reprimidos la primera vez que fuimos 4 veces a la 9 de julio, la última vez se daba la casualidad que Macri inauguraba el Metrobús. La FAM se encuentra sobre la 9 de julio, sobre Cerrito. Justo estábamos ahí, también fuimos reprimidos. Después cortamos Panamericana y Marque, tuvimos reunión en Casa de Gobierno, la comisión directiva de la FESIMUBO. Nos movilizamos muchísimo. Esto ya lo informaste dentro del gremio, te he visto con algunas reuniones con diferentes sectores, que me parece le vas contando y comentando en qué cambia ahora la vida del empleo municipal con esta derogación. No, el cambio va a ser total, 100%, volvemos a tener estabilidad, vamos a volver, si Dios quiere, tener el 3% que cobramos por antigüedad, las vacaciones, los días hábiles y no corridos como ahora, la seguridad del trabajo, una remuneración justa,
herramientas y ropa que lo que se necesita para trabajar. ¿Todo eso impedía esa famosa ley? Todo eso impedía esa famosa ley. Porque esa ley además fue realizada en la década del 90, ¿no? Claro, eso fue, se llama Atanasov porque en ese momento el secretario general de la Federación era Atanasov, si hace memoria, ladero de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde era gobernador y para poder administrar tranquilamente y sin fondo las provincias como estaba en ese momento, sugirió esta ley, la federación, la vieja federación miró para otro lado y se aprobó. Hoy Atanasov, si no me equivoco, está ligado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Scioli. No, el que está, que es un legislador, es el hijo de él. Ah, el hijo de él. Gonzalo Atanasov, sí. Que él quería hacer algunas modificaciones, pero no derogarla en su momento, ¿puede ser? Exactamente, sí, sí. Es lo que pugnaba la otra federación. Darnos paritaria a los municipales, pero mantener esta ley. Cosa que no concuerda. ¿Se va a modificar el estatuto del empleado municipal ahora, después de esta derogación? ¿Hay algún paso o ya simplemente se puede trabajar sin necesidad de algún estatuto? Es que todos los municipios tenían su propio estatuto. Nosotros teníamos el nuestro, que era la ordenanza 9 del 85. Lo que habría que hacer es modificarla a las épocas actuales y nada más. ¿Se viene alguna reunión con el intendente municipal de Marcos Paz para ponerlo al tanto? Por supuesto que debe estar, pero para explicarle lo que se viene ahora, ¿va a haber alguna reunión para estos pedidos que vos marcaste que son los beneficios que va a tener el trabajador municipal, además supongo de buscar nuevos aumentos salariales? Ya, imagínate que ayer la presidenta dio un aumento del 31%. Y nosotros, como siempre, por esa famosa palabra autónomo, quedamos afuera. Ajá. Ahora con la paritaria bonaerense, y si Dios quiere que próximamente se va a armar, ya entraríamos dentro de cualquier clase de trabajador de cobrar esa plata. Ahora los que van a decidir no es gremio por gremio desde lo local, sino las federaciones municipales con las paritarias. ¿Esto va a ser así? ¿O van a marcar un piso, por decir de algún modo? Claro, la federación nuestra seguramente se reunirá con alguna comisión de intendentes y fijará un piso en toda la provincia. Ajá. Para que todos los municipales cobremos el mismo dinero. Luego, localmente, lo que uno pueda conseguir ya es algo extra. Aquellos municipios que hoy están en desventaja, porque de repente hoy un empleado municipal que por supuesto no alcanza, tiene un básico de ¿cuánto, Carlos? Acá en Marcos Paz, 2.500. Bien, pero hay municipios todavía que están en una desventaja mucho más importante, ¿no? Sí. Igual hay otros que, aunque vos no lo creas, están mucho más bajos. La otra vez estaba viendo en un programa de América TV que sacaban cuenta de cuánto podía gastar cada municipio por día. Estaba el caso de San Martín, 7 millones de pesos por día, autorizado por presupuesto, ¿no? Estaba General Pueyrredón, que creo que era algo de 5 millones y medio, y Marcos Paz figuraban 440.000 pesos diarios. O sea que si nos ponemos a revisar, a sacar cuenta, a ir al fino, hay plata para dar aumento de sueldo. Te llevo a otro plano. Estamos hablando con Carlos Brandán, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales. Sí, dale. No, perdona porque no te contesté tu pregunta al final. Nosotros íbamos a tener una reunión el viernes pasado con el intendente. Se comunicó conmigo la secretaria del Magdalena y se pospuso para la semana que viene. Donde la intención nuestra es poder conseguir un incremento salarial más para los meses de noviembre y diciembre. Ah, perfecto. Bien, te llevo al plano nacional. Hubo un triunfo del Frente para la Victoria en Santiago del Estero que pasó casi desapercibido por los medios nacionales. ¿Por qué de esto? Y porque fue aplastante. El Frente para la Victoria, o Frente Cívico, como se llama Santiago del Estero, sacó el 61,31%. Ganó 24 de las 26 comunas. 10,10% más a que ganó la Intendencia de la Banda. Una Intendencia ganó UNEN con el 9,2% y el PRO sacó el 4%. Llamativamente digo,
sobre esa intendencia que ganó el candidato de Sergio Massa en la banda, ahí mostraban los festejos, todo. Pero después, llamativamente, hasta el propio gobierno nacional no sacó rédito de esto. Yo no sé, yo que ponemos 26 comunas en juego, ganamos una y festejamos. Ajá. Es lo mismo que yo festeje que soy hincha de Racing. Prometí no hablar de fútbol, pero bueno, acá todavía está herido y mandó ahí el tema. Y mal herido. Sí, sí, me imagino. ¿Qué mapa político ves de acá al 2015, Carlos? Nosotros los gremios municipales, la gran mayoría, estamos trabajando en la creación, ya por Facebook se puede ver, que se llama La Florería o La Rondazo. Apoyamos a Florencio Randazzo. El ministro del Interior y de Transporte. Exactamente, creo que la persona en estos momentos de mejor imagen, el más sincero, el más honesto, el que más trabaja, el que da la cara, para mí creo que es el candidato ideal para el Frente de la Victoria. La tenía para la próxima pregunta, pensé que me la ibas a esquivar, pero fuiste de frente. Así que Florencio Randazzo es el candidato de Carlos Brandán, aquí candidato por supuesto a presidente, ¿no? Sí. En el las PASO de... ¿Va a haber las PASO para vos? Sí, sí, y te digo que van a ser, para los que les gusta la política, eso va a ser una delicia. Porque tenemos candidatos, por ejemplo, los del Frente, Scioli, Randazzo, Alicia Kirchner, Domínguez, Aníbal Fernández, hay para elegir, para ser dulce. Claro, digo, al Frente para la Victoria le conviene a las PASO, porque en definitiva va a marcar una incidencia tal vez hasta final del resultado de todas las boletas por toda la cantidad de candidatos que se van a presentar, que en esa sumatoria va a ser importante por lo que viene después en la general. Sí, no tenga duda, porque si hoy en día las encuestas ya lo pone a Scioli a la par de Massa, si a eso le suman los otros candidatos para el Frente, yo creo que no hay mucho que elegir. ¿Le puede pelear Randazzo a Scioli? Honestamente, yo creo que le gana. ¿Randazzo a Scioli? Scioli será buen administrador, un gobernador transparente, decente, pero no quita que fue empresario de una vez. Acordate que él empezó con el menemismo. Sí, por supuesto. Y Randazzo empezó de abajo, un hombre de pueblo como es Marcos Páez de Chivilcoy, y bueno, en él tenemos la cifrada esperanza. ¿Y cómo ves el mapa local? Y yo por lo que veo, creo que otra vez el actual intendente puede llegar a ganar las elecciones nuevamente. Cuenta con un aval muy importante dentro de los empleados municipales, que somos los que vivimos día a día lo que es la comuna. También hay muchos vecinos que hablan bien de él, y yo creo que tiene un perfil bajo y va a ser una muy buena elección. O consultar acerca, de algunas cuestiones de gestión. ¿Qué harías, por ejemplo, con el tema ABSA? Pues es una de las preocupaciones de la gente, esto que por una medida de un juez tuvo que entregar ABSA, ¿no? Algo que era del municipio, y verdaderamente son tarifas altas, vemos calles rotas con pérdidas de agua, etcétera. Y bueno, vos lo decís, fue por una orden judicial, ahí no se puede hacer nada. Me gustaría que vuelva a manos del Estado, yo no me olvido que eso lo manejaban mis compañeros. Hay algunos compañeros que hasta el día de hoy yo los veo a ellos y veo la imagen metida en un pozo, sacando barro, arreglando caños. Ojalá pudiera volver a mano nuestra eso. Y con respecto el tema de las calles, que según los vecinos uno escucha la radio y son las mayores quejas, que llueve y tenemos que chapalear en el barro, que el entoscado no dura, por responsabilidad muchas veces de los vecinos mismos, sobre todo de aquellos que tienen camiones o autos importantes y de mucho peso que terminan estropeando todo eso. Pero ahí hay un debe en esa situación de la gestión Curuche. Eso existió siempre y va a seguir existiendo. Podés echar tosca, empedrado, como se hizo una vez en la entrada del Lucero, pero en la primera lluvia un vehículo pesado pasa y desapareció todo. Eso va a pasar siempre. Lo mejor sería faltar todo. Incluso la higiene del hogar para el vecino, que no se le llena de tierra la casa adentro.
Carlos, te hago la última. ¿Cuál es por qué mandato vas? Teóricamente iría por el cuarto, porque tuvimos dos elecciones y en la segunda tuvimos que hacerla nuevamente porque nos salió la inscripción gremial. Así que me quedan todavía 3 años y bueno, después iremos por otro mandato más. Si, te digo, no estoy atornillado al sillón. Si yo veo que hay un compañero que está en condiciones de llevar todo esto mejor que yo acompaño. Esa es mi idea. Prefiero ser un buen número 2 a un mal número 1. Carlos Granda, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Protagonistas. Vamos a seguir paso a paso, como dijo alguien que ya pobre no tiene que estar de todo en Racing, lo que suceda en el sindicato y estas reuniones con el intendente, por supuesto. Dale, Bernardo, muchas gracias. Bien, vamos a una pequeña pausa y vamos a dialogar con otro de los invitados aquí en Los Protagonistas. Me estoy refiriendo al ex edil Oscar Marco, que hoy tiene su actual función, tiene que ver justamente con la gestión de Ricardo Curuche. Ya volvemos. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. El mejor remedio es la prevención. Este invierno, lávate las manos con frecuencia. Ventilá y limpia los ambientes de la casa. Cubrite la boca al toser con el pliegue del codo o pañuelo. Si estás dando de mamar, no dejes de hacerlo. Completá el calendario de vacunación. Evita el humo del tabaco o leña dentro de la vivienda. Y ante una dificultad para respirar, episodios de tos o fiebre, consulta cuanto antes con el equipo de salud más cercano. Campaña de prevención de infecciones respiratorias agudas bajas. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Continuamos en Los Protagonistas, seguimos hoy con escenografía diferente, con camarógrafo también diferente, está Lito. Estamos en la oficina de la subsecretaria de Comunicación Pública que nos ha prestado, porque estamos grabando también en un horario diferente y un día diferente, ¿no? Y estamos con Oscar Marco, ex edil, hoy funcionario de la gestión de Ricardo Curuche. Estamos hablando de gestión operativa. Vamos a preguntarle en qué consiste y demás. Y además, el gusto de tenerlo después de mucho tiempo de vuelta acá en el programa. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. No hay por qué. Bien, te diste el gusto de estar en las dos partes de la vidriera, digo, por un lado en el Consejo Deliberante y ahora en el Ejecutivo. ¿Qué diferencia notás a tu paso ahora y más en esta nueva función que es gestión operativa? Bueno, la diferencia es absoluta, es total. En el Consejo Deliberante, evidentemente, uno tiene mucho más tiempo como para elaborar, como para pensar proyectos a futuro, con todos los elementos y todo el tiempo para reunir información, mientras que en el Ejecutivo efectivamente es ejecutar, y para ejecutar muchas veces hay que tomar resoluciones en forma inmediata, mucho más en la subsecretaría que estamos con mi compañero Marcelo Soto. Sí, dos ediles con un pasado más que interesante, importante, cuando estuvieron en la gestión del Consejo Deliberante, ¿no? Como ediles. Y estuvieron en varios periodos, una dilatada e importante trayectoria de ambos. ¿Extrañas el Consejo, Oscar? No, en principio ya yo tenía un poco pensado no seguir en la tarea, no ir a la reelección,
pero por supuesto que uno es un componente más de un espacio político y lo que lo decide no es uno mismo, sino también es el grupo político. Pero bueno, esto, una vez que se definió el tema de la última elección con la lista de candidatos, el intendente Ricardo Curuchet nos pidió a Marcelo y a mí que armáramos esta nueva subsecretaría que se llama de gestión operativa. Ahí está, a ver, contanos un poco en qué consiste esta nueva subsecretaría. Bueno, la idea, claro, Ricardo es un hombre que está permanentemente inquieto y permanentemente pensando cómo se puede brindar o cómo se puede aportar a la gestión mayor efectividad. Y la subsecretaría nace precisamente con esa premisa de ir tomando casos, reclamos, inquietudes, propuestas, un pasito antes de que se traben, de que no puedan seguir adelante por cualquier razón, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí, un pasito antes del intendente. Cuando los problemas tienen que ver con una importancia ya extrema, mayúscula, obviamente el intendente es el que la maneja y el que interviene. Nosotros estamos un pasito antes. ¿Son el filtro, como se dice habitualmente? Y podría ser el filtro, sí. Somos aquellos que receptamos todo lo que no tiene solución en forma inmediata o que se prolonga o que se traba. Ahí estamos con Marcelo Soto haciendo esa función. He visto, por ejemplo, a Marcelo Soto trabajar mucho en algunas cuestiones que tienen que ver con subsidios, ¿no? Digo, es parte de la gestión, es parte del trabajo que realizan también. Sí, la subsecretaría nuestra tiene a cargo el tema subsidios, tiene a cargo el CUARI, la oficina de reclamos que está vinculada con nosotros, y nosotros a partir de esos reclamos vamos haciendo las gestiones pertinentes para que los reclamos tengan vía de solución o por lo menos que tengan una vía concreta administrativa para darle respuesta a los vecinos que nos reclaman, ¿no? Por otro lado, también tenemos, y esta es casi una función específica dentro del cronograma de la subsecretaría mía, es tener permanente contacto con los referentes. En esto actuamos con Marcelo también, de los referentes barriales, para que nos traigan esas inquietudes, aunque no sean reclamos formales, pero sí para que nos traigan de cada barrio una de sus inquietudes, sus reclamos, sus necesidades. Así nosotros ya vamos elaborando con tiempo las soluciones. Digo, ¿hoy son referentes, son los viejos punteros de los que hablamos? No, bueno. De todo un poco. El peronismo los llama punteros. Por eso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se llamen referentes o punteros. Sí, no son, precisamente, son vecinos caracterizados, reconocidos de cada barrio, con inquietudes sociales, con inquietudes de aportar a su barrio mejores elementos para una mejor calidad de vida, ¿no? Si tendrías, me imagino que se debe dar esta situación, te lo consulto hipotéticamente, si tendrías una reunión con el intendente y te pediría consejos, ¿no? ¿Cuál es el debe y el haber hoy de la gestión? ¿Qué le dirías? Si te animás, bueno, aunque sea el 10% a hacerlo público. Bueno, no me he puesto nunca a pensar que el intendente me pudiera pedir un consejo. No, bueno, pues no hay ese tipo de reuniones, digo, la experiencia que vos tenés, la trayectoria, aparte, como vos decís, estamos un pasito adelante de las cuestiones que aparecen en algún momento, y si no, juguemos un poco, a ver, hipotéticamente, te llama y te dice, Oscar, ¿cómo ves la gestión? ¿Qué le dirías? Bueno, yo diría que la enorme cantidad de realizaciones que hemos tenido en estos 10 años, que no tiene absolutamente ninguna comparación con gestiones anteriores, nos hacen una administración, una gestión un tanto, digamos, complicada, y esa debe ser la palabra, es complicada. ¿Por qué? Y porque hoy tenemos enorme cantidad de servicios desde el municipio, digamos, en la seguridad con la comisaría de la mujer, la niñez, la educación, la adolescencia, bueno, escuelas agrarias, educación, cultura, etcétera, cosas que esas actividades no estaban, por lo menos no estaban organizadas en otros tiempos. Y eso implica también una
algo complicado, Sí. que no me sabe en este momento. Sí. Me salía complicidad, pero en Claro. alguna medida también puede Sí. ser una complicidad con las soluciones. Tenemos que buscar claro. soluciones y cómo. Sí. La estructura tiene que estar amalgamada, tiene que estar estructurada para que funcione. Y eso es un mecanismo complicado que evidentemente siempre trae. Ahí tiene que estar, me parece, siempre la mirada puesta para que ese mecanismo funcione y la rueda camine y las cuestiones se resuelvan y las Sí. actividades sigan en actividad, ¿no? Y está bien, dice, bárbaro, esto es todo lo bueno. ¿Y te parece que tenemos que mejorar para seguir sosteniendo la buena imagen que vos planteás en esas cuestiones? No, los servicios fundamentalmente en los últimos tiempos nos han dado dolores de cabeza porque bueno, algunos de ellos han venido arrastrando soluciones que no fueron efectivas, pero la gran mayoría fueron motivadas por el tiempo, ¿no? Es cierto, hemos tenido nosotros que postergar permanentemente cronogramas de servicios en los arreglos de las vías, de las calles, de la ruta, de los caminos, permanentemente por cuestiones climáticas, ¿no? Y eso nos ha traído inconvenientes, nos ha traído reclamos, pero con buen tino, con mucha sagacidad, el intendente Curuchet fue trabajando y fue buscándole soluciones con la compañía y con la colaboración de los sectores afectados, de los sectores que están afectados por los caminos que no están en condiciones, como la producción rural, como los vecinos, como las escuelas que a veces no pueden llegar o no pueden salir, exactamente. Y me parece que esa es la manera de que nosotros debemos seguir. Si tenemos todavía alguna falencia que solucionar, y que me parece que nunca va a tener una solución integral, me parece que nunca, pero sí ahí tenemos que poner más hincapié para que esto no sea, los servicios sigan funcionando bien a pesar de las condiciones climáticas, ¿no? Bien, estamos hablando con Oscar Marco, ex concejal, hoy actual funcionario de la gestión Curuchet en gestión operativa. Oscar, te llevo al plano más político. Ya te sentí, a ver, vos sos parte del Frente Grande, pero ¿te sentís parte del Frente para la Victoria? Sí. Esto no es más ni menos que los frentes que nosotros siempre hemos integrado. El Frente Grande nació con una vocación frentista y lo va a seguir siendo por lo menos hasta que desaparezca esta crisis profunda que tienen los partidos políticos como estructuras, ¿no es cierto? Como estructuras políticas. Digo, mucho hay de quienes nos gobiernan, me parece, en esa crisis, en cómo va armando y desarmando cuestiones políticas, me parece a mí, no sé cuál es tu opinión, en esta crisis de los partidos políticos. No sé, ¿a qué te No, refieres? por ejemplo, el gobierno nacional me parece mucho no se preocupa, le interesa más esta cuestión frentista y esta cuestión, ahora se arma lo de las internas abiertas, las PASO, donde cuando les conviene, me parece a mí, cuando les conviene está esto, cuando no, vamos a otra cosa, pero los partidos políticos, hay una cuestión, antes se votaba en interna, vos te acordás hace años, por ejemplo, en los locales abiertos, hoy prácticamente no existe eso. No sé si es bueno o malo, pero no existe. No, cuando me refiero a las crisis partidarias, políticas partidarias, me refiero a eso. Claro. Todavía no hemos podido salir de esa crisis, me parece que se está profundizando y me parece que los partidos políticos o los pedazos de partidos políticos que actúan en esto están mucho más atentos a las cuestiones mediáticas, hasta te diría hasta la farandulización de la política, están más atentos a eso, porque en los últimos tiempos ha habido algún resultado positivo, desgraciadamente, con respecto a esas técnicas, y me parece que mientras estemos atrapados en esas condiciones que no las fijan los partidos políticos, ni los políticos, las fijan los medios de comunicación. Ya, digo, me parece que en ese sentido... Es cierto, vale más ir a un programa de Tinelli que abrir un local y debatir ideas, ¿no? Por un lado, y por el otro lado hay una mirada hacia el mundo cuando se ve que en algunos de los países, sobre todo llamados líderes, triunfan las derechas. Bueno, y hay también tendencias
a observar por dónde podría ir el electorado. En esto tengo que citar a una posición, una frase que me pareció muy importante y muy real del doctor Raúl Alfonsín. Dijo en uno de los reportajes que vi grabados hace poco, decía, si es cierto que la sociedad argentina se ha derechizado, lo único que le queda a la Unión Cívica Radical es prepararse a perder elecciones. Cosa que no atendieron con las últimas alianzas, sobre todo la de Narváez, que yo supongo que Raúl Alfonsín, padre, no hubiera aceptado nunca, digo yo, creo. Es obvio, ¿no? Sin querer meterme en las internas de otros partidos, pero hay un consejo de Raúl Alfonsín que me parece que todos, no solamente la Unión Cívica Radical, y en esto obviamente hago hincapié, no quiero meterme en las internas de otros partidos, pero todos tendríamos que oír a un hombre con la experiencia que fue don Raúl Alfonsín. Fíjese que no lo escuchó, porque esto que usted dice fue posterior, cuando el Bisonte Allende hace la alianza con Menem, que me imagino que eso debe ser una espina que todavía ustedes tienen clavada. Sí, nos salió mal, evidentemente la alianza no fue con Menem, fue con el Partido Justicialista, alrededor de 21 puntos famosos, que me acuerdo que fue una enorme discusión, los 21 puntos, fundamentalmente en el tema de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, una discusión enorme que al final Cafiero la sacó, pero nosotros aportamos a ese programa de 21 puntos y por eso ingresamos al frente casi con la seguridad de que la interna del Partido Justicialista la ganaba Antonio Cafiero. La sorpresa fue que la ganó Menem y ahí no podíamos nosotros discriminar a un candidato de otro y nos tuvimos que quedar ahí. Pero duramos poco, vos te acordás muy bien. A partir de, no sé, del año y medio, grupo de los 8 y ahí nos fuimos, ¿no? Bien. Acá, ¿quién es el canciller acá del Frente Grande, Marcos Paz? Esto lo digo medio en tono de broma, pero ¿por qué lo digo? Porque hacen acuerdos muy importantes y sobre todo, digo, con el Ejecutivo. Hay mucha gente del Frente Grande en el Ejecutivo, hay otros compañeros de ustedes como concejales. Digo, hay alguien que maneja muy bien la cuestión de los acuerdos. ¿Es así? ¿Quién es ese canciller? ¿Querés decir cosas que no? No hay un canciller. No hay un canciller. Ahí hay gente que barre el piso, otro que se pone el mameluco y el otro que trabaja con traje, como en todos los partidos políticos. Es cierto, y esto también lo hablamos en el grupo, que nuestro partido es un partido más de gestión que de elección. No tenemos una estructura electoral, sobre todo, muy importante, es muy modesta y aportamos siempre sectores independientes que coinciden con nosotros en 2 o 3 banderas, la bandera de los derechos humanos, la bandera de la democratización de la sociedad, varias de esas, y bueno, y siempre esos son sectores que se vuelcan a la misma olla que es el Frente para la Victoria, ¿no? Así que ese es el aporte electoral. Pero también es importante saber que nuestros dirigentes están preparados para la gestión, están preparados para gobernar, y no como algunos otros partidos que hacen al revés. Primero se preparan para ganar las elecciones y después cuando se encuentran con que tienen algún sector de poder, algún lugar de poder, no saben qué hacer con él, ¿no? ¿Esto que es un mensaje tal vez para, digo, Sergio Massa? Para nadie. ¿Para nadie? No. Mensajes para nadie. Bueno, yo lo puse sobre la mesa. ¿Te preocupa, digo, que Sergio Massa vuelva a repetir la elección que hizo y particularmente porque acá su candidato es Enrique Salzman? Que ponga en peligro una nueva gestión del intendente Ricardo Cobruché aquí en lo local. Es una incógnita grande, porque volvemos a lo que hablábamos recién con respecto a las prácticas electorales y políticas y partidarias en este momento. Si estamos con los ojos puestos en lo que puede dar algún puntito más en un programa de televisión exitoso, etcétera, me parece que estamos perdidos. La política los políticos tenemos la obligación de hacer docencia. Me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve con el intendente Curuchet cuando armamos esta subsecretaría, me dijo: vos, Oscar, tenés que hacer docencia, después vamos a ver cómo armamos tu trabajo.
Y es cierto, ahí me di cuenta que efectivamente lo que tenemos que hacer es docencia, no solamente en la política, no solamente cómo armar las estructuras partidarias y políticas, sino también en la gestión, que es evidente que para eso estamos, ¿no? Bien, te hago la última, ya estamos ahí terminando lo que son este bloque, ¿no? En este caso, por supuesto, con Oscar Marco. ¿Decidió el Frente Grande o cuándo va a decidir a quién apoyar como candidato en lo que es la PASO del 2015? No, presidente. Todavía no tenemos nada, todavía ni siquiera hemos hecho ninguna asamblea. La última asamblea fue más que todo por 2 o 3 temas fundamentales para el país, que es el tema fondo buitre, me imagino. La injerencia, bueno, decimos para simplificar fondos buitre, pero detrás de eso o alrededor de eso es la injerencia del panorama económico, financiero, internacional en los países como Argentina y como la mayoría o todos de Latinoamérica que quieren levantar su cabeza para lograr independencia económica, soberanía política, etcétera, y no lo han dejado nunca. Y me parece que este es el primer intento. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que fuimos tan agredidos que casi nos vimos en la obligación de reaccionar. Y el gobierno me parece que ha reaccionado muy bien a partir de actuaciones puntuales de 2 o 3 ministros sobre todo y asesores que con la conducción de Cristina Fernández y antes de Néstor Kirchner, me parece que la Argentina está dando en esto una lección de docencia. Si todo sale bien, y esto es lo que vos planteaste en la pelea por el tema fondo buitre, ¿Kicillof puede ser el candidato a presidente del Frente Grande o en principio de Oscar Marco? No. Eso sería guiarse por deslumbrones, grandes luces, grandes reflectores, marquesinas, escenarios. Es un hombre muy inteligente, un muchacho muy inteligente, que hace honor realmente a esta nueva capa de jóvenes. Yo veía, y le comento en mi casa con mis amigos o con mi familia cuando estaba de sobremesa, que vemos muchachos de 42, 45 años, está Costa en Comercio, tiene 45 años, está Bocio en Lancés, que tiene 42 o 39 años, está Kicillof, que es un pibe joven. Me parece que este es el turno de los jóvenes de esa década, ¿no? De esa década. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Oscar Marco. No, por favor. Bien, vamos a una pequeña pausa y estamos con el último bloque para reflexionar junto a usted. Ya volvemos. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. Plan Canje Municipal de Remises. Aprovecha la oportunidad que te brinda Chevrolet y el municipio de Marcos Paz. Con tu remis habilitado, podés realizar un cambio con financiación blanda a 36 meses, con un bono municipal de 5.000 pesos. Acércate a la concesionaria Automanía 1 para obtener más información. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Continuamos en Los Protagonistas, estamos en el último bloque, que hemos denominado de reflexión y pensamiento crítico sobre algunas cuestiones que han pasado en el programa. Me parece que ha sido un programa intenso, con mucha política de por medio, con algunas definiciones importantes, algunas polémicas que traerá seguramente en la semana lo que hemos vivido en el programa. Pero quiero hacer referencia particularmente a lo que hemos vivido
con esta cuestión de la derogación de la llamada ley Atanasov, la ley 11.757, y para que usted tenga en cuenta en lo que es el sitio web www.marcospaz.com.ar, el denominada entrevista virtual, donde ahí está todo lo que pasa políticamente en Marcos Paz, está en ese sitio web. Decíamos, un 1 de mayo del 2009, en la asunción de las autoridades del Sindicato de Empleados Municipales, el título era este: Todos unidos contra la ley Atanasov. Fíjese, estamos hablando del 2009, estamos en el 2014 y en este año recién se deroga esta ley que fue, bien como planteábamos con Carlos Brandán, instituida como ley allá por los albores de la década del 90, en la década menemista. Bien, a ver, les cuento además que, no llamativamente, pero esto lo hemos visto también en ese bloque con el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, que la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Pero fíjese, digo, cuando decimos la justicia tarda, pero llega, tardó más de 20 años, bueno, pero llegó. Y el artículo dice lo siguiente: después de casi 20 años la justicia falló al respecto a varias normas de la mencionada ley que regula el empleo municipal y su consecuente inaplicabilidad. Esto es lo que planteábamos con Carlos Brandán. La sentencia del máximo tribunal cambia el paradigma de la relación laboral entre municipio y trabajador comunal instaurado en nuestro país durante la década del 90. Ahora yo pregunto, ¿qué pasará con aquel empleado municipal que alguna vez, dada esta ley, le hicieron un sumario, dada esta ley fue despedido, dada esta ley no se le dieron los aumentos salariales que merece el trabajador sindical, el trabajador municipal? Bueno, veremos qué pasa de cara al futuro. La verdad que ha sido un placer, como siempre, hacer los protagonistas, esta casi 55-56 minutos de información política a todo trapo, con ellos, con nuestros protagonistas, contándonos lo que pasa en Marcos Paz particularmente, por supuesto también en la provincia, en la nación, de temas políticos. Y como siempre agradecemos la participación, en este caso, de Lito López con la cámara. Ya volveremos, lo extrañamos también, vamos a decir, porque si no se pone celoso, ¿no? El amigo Eduardo Fittipaldi. Pero bueno, ya el miércoles que viene seguramente estaremos grabando en el horario habitual de los protagonistas. Le agradecemos a la TV Pública, a la edición de la TV Pública, a los auspiciantes y por supuesto a usted que está del otro lado y que nos ve permanentemente y nos hace sentir con sus mensajes a la página o cuando uno transita por estas calles de Marcos Paz, algunas cuestiones que pasan en nuestro programa. Ahora sí, nos despedimos. Será hasta dentro de una semana con mucho más Los Protagonistas. Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que dar